Buenas tardes, hermano. Bienvenidos todos a la Iglesia de Cristo el día de hoy. La predicación que traigo el día de hoy, hermanos, le puse las consecuencias de nuestras decisiones. Las consecuencias de nuestras decisiones. Voy a comenzar con una escritura que ya todos la sabemos, pero quisiera que prestemos atención a esta escritura y tratemos de entender si verdaderamente estamos llegando al entendimiento de ella. Si verdaderamente entendemos lo que Jesús mencionó con estas palabras y cómo afectó nuestra vida, cómo impactó nuestra vida esta escritura. En lo personal, a mí esta escritura me llegó mucho cuando la leí. Cuando estaba tomando el curso bíblico hace algunos años, allá en el 2004, 2005, me llamó mucho la atención esta escritura y dije, yo no soy esa persona, yo soy esta persona, porque la palabra de Dios nos va a describir a dos tipos de personas, Para Él solamente existen esos dos. Quisiera que prestemos atención. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. A una muy temprana edad yo viví en el mundo de una manera que tal vez muchos no lo hayan experimentado, tal vez otros lo experimentaron a mayor nivel, pero cuando yo me topé con esta escritura, yo ya estaba comenzando a entender el curso bíblico. Y cuando leí esta escritura dije, yo no soy un insensato, yo no puedo ser un insensato. Imposible que yo sea un insensato. Yo soy una persona, como dice el versículo aquí, el 24, soy una persona prudente. Quiero edificar mi casa sobre la roca. Para mi temprana edad ya me había tocado mirar dentro de mis amigos que se habían casado y se habían divorciado y que andaban peleándose y que le estaban cobrando child support y que le estaban haciendo esto. A familiares, tíos, a jóvenes, amigos míos que se habían muerto, familias que se habían desbaratado, dentro de mi familia y fuera de mi familia. Y dije, yo quiero ser un hombre prudente. No soy un hombre prudente todavía, pero quiero ser un hombre prudente. No quiero ser un insensato, no quiero ser esta persona que describe la Biblia aquí en Mateo 7:24, porque yo no quiero que mi matrimonio, mi casa, mi vida se derrumbe, que termine en cero, que completamente termine solo en mis días, porque ni mis hijos quieren vivir conmigo. Yo no quiero ser esta persona. Se me metió eso en mi mente cuando la leí, me impactó tanto, pero claramente vemos que es una escritura muy importante en la vida de un creyente. Si en el camino de la vida de alguien ha llegado perdido buscando dirección como llegué yo llegué perdido buscando dirección, no sabía cómo actuar, no tenía ni personalidad, no sabía ni qué era. Si en un momento de tu vida has llegado perdido y te has topado con esta escritura y la has leído, te la han leído, esta escritura es tan importante que va a marcar tu futuro, va a marcar las consecuencias, una serie de consecuencias que te van a venir a tu vida, ya sean positivas o ya sean negativas. Ya seas un insensato o vas a llegar a ser una prudente, un sabio. Me di cuenta que esta decisión en mi vida impactó tanto que me puse a pensar, wow, o sea, una serie de consecuencias positivas en mi vida. Lo aceptes o no lo aceptes, Cristo ha cambiado la vida de nosotros en una manera, por lo menos activo que estés en la palabra, tú sabes que Cristo hizo algo en tu vida, cambió tu vida, ha impactado tu vida. Cristo nos da dos opciones. O le da al mundo dos opciones, a las personas dos opciones. Actuar prudentemente y con sabiduría o actuar insensatamente.
Yo rehusé actuar insensatamente. Rehusé actuar insensatamente. Es una decisión que se toma todos los días. Todos los días, mientras seamos cristianos, vamos a tener que tomar esta decisión de no ser insensatos. De tratar de ser prudentes, de tratar de usar la sabiduría de Dios en nuestra vida y no rechazar las palabras. No rechazar este fundamento. Es muy claro, yo creo que cada uno de nosotros, no lo voy a poner así, no es todo. Sabemos qué escoger y cuándo escoger, ¿verdad? Sabemos, por eso estamos aquí. Pero imagínense, hermano, cualquier persona allá afuera en el mundo, si a mí me preguntaran, si alguien anduviera perdido, no conoce Sonora, y yo ando en mi pueblo ahí, anda buscando un pueblo, no sé, Tepache ahí o algo, y me dice, ¿cómo llego a Tepache? ¿Qué camino tomo? Yo le voy a decir, mira, existen dos caminos. Hay dos caminos para llegar a Tepache. El primero está bien apavimentado, te va a llevar está recién hecho, está derechito, en 45 minutos te pones ahí. El segundo no está ni terminado, no te lleva a ningún lado, está lleno de ríos, te puedes atascar, no vas a llegar, quién sabe si vuelvas de ese camino. Muy peligroso. Y no llega ni siquiera ahí, no lo terminaron. Yo les aseguro que cada uno de nosotros dijéramos, pues vámonos por la carretera. Es bien clara la decisión, no hay ni qué pensarlo. Vámonos por la carretera. Y vas a llegar a Tepache. Jesucristo nos pone lo mismo, nos está diciendo lo mismo. Mira, es bien fácil. Para que tu vida no se destruya, para que tu vida no sea en vano, para que tu matrimonio tenga éxito, para que tengas éxito en el trabajo, en la vida, en todo, escucha mis palabras. Llévalas a cabo. Pero te voy a decir que hay otro camino. Hay otra manera de hacer las cosas. Una manera que no te va a llevar a ningún lado. Una manera que te va a destruir. Una manera que vas a terminar tus días tal vez solo. Y vamos a decir que hayas tenido una vida más o menos en el mundo, porque no hay. El que se mire muy alegre, sabemos que en la carne tenemos aflicciones. Dice la Biblia eso, si no Dios sería un mentiroso. En la carne hay aflicción. Pero vamos a decir que tuviste una vida más o menos. Te queda una eternidad separado de Dios. Separado de Dios. Entonces, es lógico decir, ya sé qué camino voy a escoger. A nosotros se nos hizo lógico. Hay muchas personas que no se le hace lógico, pero es la realidad. El hermano Pancho me mandó una información acerca de algo que miró en la televisión y me gustó mucho el mensaje este. Se trata sobre, no sé si han oído el programa de este mentado Dr. Phil. Dijo esto en uno de sus segmentos. Cuando tú escoges el comportamiento o un pensamiento, conscientemente o inconscientemente has escogido las consecuencias. Fíjese lo que dijo él. Cuando tú escoges el comportamiento o un pensamiento, conscientemente o inconscientemente has escogido las consecuencias. Eso es muy cierto. Desde chiquito lo sabía. Desde chiquito sabíamos eso. Yo crecí en un pueblo que se llama Moctezuma, muy bonito, se lo recomiendo. Mi hermoso Andagamandapio. Y en ese pueblo, yo me acuerdo que salíamos a jugar de niños, no había ningún peligro ahí que recorrer en la calle. Pero yo me acuerdo que mi mamá me decía, mira, tienes desde que la Monchi hasta que el Meli para jugar, era una cuadra. Aquí puedes jugar lo que tú quieras. Nomás no te pases de ahí. No te vayas a pasar de ahí. No, pues jugando ahí, todo el tiempo salía que el que quería ir a otro bar. No, vamos a jugar allá. No, vamos a jugar trompos allá, las canicas allá. Y sí es cierto, todo el tiempo se hacían los trompos, las canicas se hacían en otros lugares, menos ahí en mi barrio. En mi barrio se hacían el bote robado, la roña y los oídos. Pero en otra parte se hacían eso y queríamos ir allá. Yo conscientemente sabía, ¿sabes qué? Yo no más puedo llegar hasta aquí. Entonces, yo conscientemente tomaba una decisión. Me voy ahí. Eso quería decir que yo estaba dispuesto a sufrir mis consecuencias. Eso es lo que quería decir el Dr. Phil aquí cuando dijo, has escogido las consecuencias conscientemente o inconscientemente. Y conscientemente, a lo mejor ni siquiera pensaste en lo que te iba a venir, nomás te fuiste. Pero cuando llegaste te diste cuenta que iban a haber consecuencias. Y me iba tan mal, pero yo sabía de eso.
sea, desde chiquitos sabemos esta información. Desde chiquitos sabemos que cuando tú escoges un comportamiento o alimentas un pensamiento, te va a traer consecuencias. Si tú alimentas, porque primero lo pensamos y luego lo actuamos, y te va a traer esa consecuencia que va a ser muy desagradable, o puedes decidir jugar dentro de esa cuadra, pasártela bien a gusto, y entrar a tu casa, ya de noche con mucha hambre y comerte aquellos frijolitos que estaban ahí, y puedes tomar esa decisión, pero escogemos todo el tiempo la salirnos del mandamiento, salirnos del consejo, salirnos de lo que es bueno para nosotros. Y en ese momento nos arriesgamos ¿a qué? A las consecuencias y al peligro. A las consecuencias y al peligro de lo que nos pueda suceder allá lejos del ojo de nuestro Padre. De la misma manera en el mundo, cuando nos alejamos de Dios y de su presencia y decidimos ignorar sus mandamientos, corremos el peligro de separarnos eternamente de Dios. Y si no te separas eternamente de Dios y Dios te da la oportunidad de volver, Dios te da las consecuencias. Bueno, las consecuencias tú mismo las creas a causa de lo que tú hiciste, porque Él no castiga. Yo me doy cuenta que esto sucede para todos, nuestros hijos también, todos los que hemos sido hijos y ahora nuestros hijos también están sufriendo las consecuencias de su decisión. Hijo, termina la escuela, te va a ir bien. Vas a poder trabajar, vas a poder hacer una vida, una carrera exitosa, vas a poder a lo mejor pasearte por el mundo. Y dices, no, yo quiero trabajar. No, ese comportamiento que te ha llevado a esto es lo que te trajo las consecuencias. En el matrimonio me doy cuenta que también muchas veces, en el matrimonio no estamos de acuerdo en muchas cosas. Y muchas veces ignoramos el consejo de nuestro esposo o nuestra esposa cuando nos dice no hagas eso o no compres eso. Lo ignoramos y decimos, no, yo voy a tomar mi decisión. Y al ratito nos damos cuenta que cometimos un error. Y también pagamos las consecuencias. Nos hacen lonche, no nos dan de comer, bueno, unas 2 semanas, 3 semanas de un castigo ahí medio silenciador, así, dándonos la espalda. Y pasa en todo, o sea, están esas dos opciones. Vuelvo a repetir, la información de él dice, cuando tú escoges un comportamiento, un pensamiento, conscientemente o inconscientemente, estás aceptando, estás diciendo, van a venir consecuencias. Vamos a ver qué dice Santiago 1, del 13 al 15. Santiago 1. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Ahí podemos ver claramente que cuando nosotros decidimos pecar, es por nuestra culpa. Tú has decidido pecar. Tú has sido seducido por el pecado, tú has sido seducido por tus amigos, tú has seducido por otra persona y dices, voy a llevar a cabo aquello que quiero llevar a cabo. La consecuencia, que la práctica del pecado te va a llevar directito a la muerte, a la separación de Dios. Esa es la consecuencia. Ahí lo dice claramente el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después de haber concedido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Esa es la consecuencia de vivir en el mundo, de vivir en el pecado. Esta escritura nos hace responsables a cada uno de nosotros individualmente, sin echarle la culpa a nadie, sin decir, es que ella no me ayuda, él no me ayuda, es que él me provoca, ella me provoca. No, independientemente, a cada uno nos hace responsables para decir, por mi culpa tomé esta decisión y ahora la consecuencia es que me estoy separando de Dios. Da luz a muerte. La práctica del pecado da luz a muerte, dice la Escritura,
Y quiero que entendamos de esa escritura bien, porque es lo que hace. La escritura, la palabra de Dios, nos hace responsables por lo que cada uno de nosotros estamos practicando allá afuera. Y si estás sufriendo, y si estás teniendo dudas, y si estás débil en la fe, es porque tú estás practicando algo. Estás consumiendo el pecado, estás viviendo ese pecado, estás participando del árbol del conocimiento del bien. Ahora, hablando con el hermano Pancho, le digo, qué difícil las predicaciones, nosotros básicamente somos personas que no terminamos yo personalmente no terminé la high school y estoy usando el músculo para hacer una predicación que yo no estoy, normalmente no lo tengo fortalecido bien. Por eso la escuela es tan importante, porque fortaleces el músculo del cerebro a un punto donde tú puedes hacer cualquier cosa en cuestión de horas, en 3-4 horas puedes hacer algo. Pero, como ese músculo no está ejercitado, a veces que entran los muchachos recién a trabajar hacia la construcción, le digo, levanta ese plywood, una hoja de plywood así, levántalo al techo, y no pueden levantarse, les cae. Están ejercitando músculos que nunca han trabajado, son jóvenes, nunca han trabajado en la construcción. Pues a veces así nos pasa. ¿Por qué? Porque el músculo del ojo sí lo tenemos bien fortalecido, pero el de la mente no, porque básicamente no estamos estudiando, no estamos creciendo espiritualmente de esa manera. Las consecuencias de nuestros pensamientos y nuestro comportamiento son reales. Cuando uno de nosotros crea una consecuencia, cada uno de nosotros puede crear una consecuencia positiva o una consecuencia negativa ante Dios, porque son reales. O es algo positivo que te va a ayudar en tu espiritualidad con Dios, o es algo negativo que te va a afectar. Y si es algo negativo que te va a afectar, te afecta negativamente con todo lo que te rodea. Con todo, a todos te barra, a todos arrastra. Pero si es algo positivo en la espiritualidad que vas a practicar, esa consecuencia a todos les va a afectar, pero positivamente. Positivamente vas a ayudar a muchas personas o puedes arruinar a muchas personas. Vamos a hablar de una consecuencia muy grave para Dios. Una consecuencia que nos afecta en nuestro comportamiento con Dios. Vamos a Eclesiastés 5, del 4 al 6. Eclesiastés 5. Del 4 al 6. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos. Nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, nuestra palabra pueden traer, como dije, cosas positivas a tu vida o pueden traer cosas negativas. Estamos hablando de tu relación con Dios. Y dice la escritura aquí, cuando tú le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplir. Dios no se complace de los insensatos. Y yo creo que todos aquí hemos hecho promesas. Yo creo que todos aquí, una vez en nuestra vida, le hemos hecho promesas a Dios, le hemos pedido algo. En el día que obedecimos el Evangelio, dijimos, Señor, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Voy a hacerme morir a mí mismo, voy a dejar la carne, no voy a voltear hacia atrás. Si eso es lo que tú le dijiste en el bautismo, eso es lo que tienes que cumplir. Y eso es lo que yo tengo que cumplir. Por eso no podemos voltear atrás. Por eso dice la Escritura, no tardes en cumplirlo. Pasaron 4 años, pasaron 5 años y yo no puedo crecer espiritualmente. No se te olvide de la promesa que le hiciste a Dios. Muchas veces a lo mejor lo hacemos como en el matrimonio, ¿verdad? Prometemos estar con nuestras esposas en la salud, en la enfermedad, en tristeza, pobreza, pero hay mujeres que nomás hay pobreza y se les van,
O hay hombres que nomás hay enfermedad y ya no lo quieren cuidar o ya no las quieren cuidar. Y se nos olvida la promesa porque lo único que queríamos era lo personal, lo que yo andaba buscando de ella, porque me convenía. Estaba poniendo atención a la promesa que hice. Muchas veces nosotros obedecimos el evangelio pensando, yo quiero mi salvación, yo quiero estar bien con Dios, yo quiero que me oiga. Pero no estamos poniendo atención a las cosas, a los detalles que Jesucristo nos pide. Nos pide que seamos personas que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y que no le mintamos al Espíritu Santo, dice, porque Dios no se complace de los que le mienten. Muchos de nosotros decimos, ojalá que nos vaya bien en los negocios, para que un día de estos yo me pueda dedicar más tiempo a Dios. Y cada vez nos vemos más envueltos en los negocios, y más envueltos en los negocios, y menos tiempo le estamos dando a Dios. Hay muchas promesas que se le hace a Dios, y no se están cumpliendo, y es a causa de eso. De no prestar atención, de no tener ese temor a Dios, porque el principio de la sabiduría, según Salomón dijo, el temor a Dios es lo más importante. Temor a Dios. Pero yo creo que a causa del poco temor, ignoramos las consecuencias, ignoramos el mandamiento y decidimos actuar. Vamos a ver qué dice Hechos 5, del 1 al 11. Hechos 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías y con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y ya vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. En el primer siglo, lo que entiendo yo era de que se tenía que desparramar el evangelio por todo el mundo. Los cristianos vendían todas sus propiedades para darlo para la obra. Ananías y Zafira, yo creo que a lo mejor en sus oraciones dijeron, Señor, ayúdanos a vender todo para darlo para la obra. Y a la hora de darlo, solamente llevaron una parte. Le mintieron al Espíritu Santo, y el apóstol Pablo le dice, a mí no me estás mintiendo, a los hombres no les mientes, le mentiste a él directamente, le mentiste a Dios. Y cae muerto Ananías. Su esposa después la sigue también diciendo la misma mentira, y cae muerta también ella. Por eso dice la palabra, si tú le prometes algo a Dios, no tardes en cumplirlo, porque con Él no se juega, porque le has prometido algo a Dios. Me doy cuenta que, como dije ahorita, hay muchas consecuencias positivas en nuestra vida que puede traernos el obedecer a Dios, pero también hay muchas negativas. Y voy a hablar de consecuencias por mi personalidad, consecuencias negativas por mi personalidad que traigo a mi vida. La palabra de Dios nos enseña que el cristiano debe nos solicita en Efesios, dice la palabra, que nos solicita guardar la unidad. Nos solicita, es algo que tú tienes que practicar. Tú te tienes que esforzar porque la unidad se mantenga. O sea que el martes que no puedes venir porque andas bien cansado, tú te levantas porque tú te estás solicitando la palabra de Dios a venir a practicar la unidad con todos los hermanos que se esfuerzan los martes para venir a estudiar. Que dejan todo, tú estás practicando la unidad. Ese es un mandamiento que nos dio, que cada uno se esfuerce. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Estamos hablando de las consecuencias que trae, porque dice ese mensaje que leí del Rector Frío, ¿verdad? Dice que cada comportamiento o cada pensamiento te trae consecuencias. La mentira.
Muchos podemos estar practicando la mentira de una manera que ya está comenzando a causar problemas en nuestro matrimonio o en nuestra relación con nuestros hermanos. A veces que nos preguntamos o te preguntas por qué mi esposo o mi esposa no me tiene confianza, por qué me pregunta todo el tiempo por dónde voy, qué estoy haciendo, a qué hora voy a llegar, esto, lo otro. Es porque como esposo me he creado un mal hábito de decir mentiras. Y la persona que está del otro lado ya no tiene confianza. ¿Sí? Ese es un mal hábito. Ahora la consecuencia es que esta persona quiere saber dónde estás a todas horas porque no hay confianza. Tú creaste eso. Al decir mentiras, ojalá que hayas estado consciente que venía una consecuencia. Entonces la mentira es muy mala. Los jóvenes también con los padres. O los niños, la mentira. Cuidado, niños. Los padres, porque nosotros los padres ya sabemos que nos están diciendo mentiras. Ya sabemos, todas ni siquiera están terminando de hablar y ya sabemos que están diciendo mentiras. Es un mal hábito. Y eso causa desconfianza. No causa unidad, causa desconfianza. Y a nosotros nos ha solicitado la palabra de Dios en practicar la unidad, no la desconfianza. En la desconfianza existe separación. Entonces la mentira es un mal hábito que nos trae consecuencias malas, nos divide. Existen otros también, como por ejemplo en Proverbios 18:13. Vamos a ver qué dice Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Dice, el que responde palabra antes de le es fatuidad y oprobio. El que responde palabra antes de es fatuidad y oprobio. Digo que en el matrimonio muchas veces tenemos un problema muy grande, o tal vez entre hermanos o amigos o lo que tú quieras, pero muchas veces como personas no sabemos escuchar. No sabemos escuchar cuál es el problema que está sucediendo, no tenemos la paciencia para escuchar el problema. Y estamos inmediatamente queriendo castigar o queriendo decir lo que debe de ser cuando ni siquiera hemos escuchado el problema. Hay veces que personas o nuestras esposas quieren que los escuchemos. Así como muchas veces también nosotros estresados llegamos del trabajo y queremos que nos escuchen. No lo pedimos, pero comenzamos a hablar del trabajo. Estamos ahí hablando del trabajo y ahí está ella viendo todo lo que estoy diciendo del trabajo. Pero muchas veces nosotros no sé si sea un problema más de los hombres que no me hables de eso, no me importa, a mí que me platicas eso. Pero no sabemos escuchar. Somos muy rápidos para hablar, somos muy rápidos para decir algo, y porque la opinión mía es la única que cuenta. Y este es un problema. Este es un problema que te trae consecuencias. La consecuencia es que cuando verdaderamente existe un problema, ya sea tu mujer, ya sea tu hijo, no se van a acercar a mí. Porque básicamente, pues nunca los escucho. Nunca estoy ahí para prestar atención. Lo primero que hago es caer fuerte con lo que les tengo que decir. Entonces, tengo un tío que cada vez que voy allá, híjole, estoy queriendo explicarle algo y ya está queriéndome decirse, ya lo conoce el corujo, y está moviendo la voz, se le ve que ya quiere decirle, digo, espérate, dame chance de hablar nomás. Híjole, no me deja ni explicarle nada. Le digo, ay, corujo. La consecuencia de eso es que le sacan la vuelta y dije, híjole, ahí viene, ya me va a comenzar a decir, no me deja ni explicar, me hace preguntas y no me deja contestar. Digo, no. La consecuencia de eso es como digo, vas a buscar otra manera. Vas a buscar otra manera de hablar con esta persona, sacarle la vuelta, porque eso no agrada a nadie, ¿no? Hay muchas consecuencias. Dentro de las consecuencias se encuentra también la de Mateo 5:9. Mateo 5:9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues sé que esto no es un mal hábito.
bienaventurados los pacificadores. Lo opuesto a esto sería lo malo. Eres una persona que eres conflictiva, eres persona que eres enojona, eres todo esto. Yo, como mencionaba la última vez que expliqué sobre esta escritura de que es un mal hábito, tengo un padre yo que muchos no se le pueden hacer. Es un ratito que puedes hablar con él cuando ya está gruñendo, está echándole a todo el mundo, es una persona muy enojona, no se le puede decir nada, no puedes tener una conversación con él. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Nosotros debemos de ser personas que practican. La palabra pacificadora no es que va a pasar milagrosamente, es que tú practicas la paz. Eres una persona pacificadora, tú la llevas a la acción, la paz. Entonces, me doy cuenta que eso es una cualidad en una persona, especialmente dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando aquellas personas que no entendían, me le acerqué yo un día y le hablé y le dije, oiga, hermano, quisiera hacer una junta para platicar. ¿Para qué? Si quiere usted llámelo. Ni siquiera me dio chance. Y le digo, pues es que no me dio ni chance de explicar. Estaba enojado, no entraba en razón el hombre de que lo que yo estaba queriendo hacer era tratar de ver si podíamos estar unidos en aquel lugar, pero él no entendía así. Él pensaba que yo quería conflicto, ¿no? Yo quería unidad, pero él ni siquiera me dio chance. Y es para eso que Dios nos llamó, para ser pacificadores, especialmente dentro de la iglesia. Si existe un problema dentro de la iglesia, ¿verdad? Nosotros como hermanos debemos ser personas que traemos la paz, que puedes venir a mí, te puedo ayudar con este problema. No importa que sea una queja contra el hermano, contra la hermana, contra mí, yo estoy dispuesto a ser una persona pacificadora, te voy a tratar de ayudar en tu problema, a calmar tu angustia. Entonces, eso es un pacificador, una persona que practica la paz. Lo opuesto de eso, o el mal hábito de eso, sería una persona gruñona, una persona que no te le puede ni acercar, no tiene esa confianza. Voy a hablar de otra más en Efesios 4:2. Un mal hábito en Efesios 4:2. Efesios 4:2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero el versículo 2 dice, ¿cómo debe de ser el cristiano? Con toda humildad y con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Es bien clara la escritura. Esa es la actitud de un cristiano, humilde, con paciencia, ¿verdad? Y de esa manera vamos a poder mantener la unidad. Me fui a la definición de paciencia y dice esto: es la virtud de quien sabe sufrir y tolera las contrariedades. Esto hace que la persona que tiene paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensa que las cosas que no dependan estrictamente de uno, se les debe de otorgar tiempo. Las cosas se les debe de otorgar tiempo. Es una persona que es paciente. Sufres esperando que algún día pase. Sufres esperando la venida de Cristo. Sufres la madurez de mis hermanos. Sufres mi madurez. Sufres esto, sufres lo otro, soportándonos los unos a los otros con paciencia, ¿verdad? Y es bien clara esa escritura, es bien clara la definición de cómo debemos de ser humildes, soportarnos los unos a los otros. Vamos a ver qué dice Santiago 5, del 7 al 8. Santiago 5, del 7 al 8. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe su lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros,
para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Dios sabe todo, hermanos. Dice, no nos quejemos unos a los otros, sopórtense unos a los otros. Ese es el mandamiento que nos da, pero el mal hábito que tenemos muchas veces es que no somos pacientes. No somos pacientes unos con otros. No nos podemos soportar unos a otros. Pero esto es lo que la palabra de Dios le dice al Hijo de Dios: practica esto para que te puedas llamar un hijo mío, para que cada vez la luz mía brille en ti. ¿Verdad que yo le doy gracias a las hermanas hermanos, quien haya puesto esa nota de que últimamente, supuestamente, y lo creo, o sea, no es mentira, dice ella en la nota que las predicaciones han estado un poco como no mucha preparación. Sí, cierto, es la realidad. Muchos de nosotros como predicadores tenemos la responsabilidad de predicar en el Evangelio, de estar aquí parados al frente, dedicándole tiempo a Dios, pero andamos muy ocupados. No tenemos el tiempo para dedicarnos a hacer una predicación, un estudio. Y si lo hacemos, nos dedicamos 1 hora, 2 horas, ahí como nos sabe. No hay preparación, no hay una semana de preparación, de investigación, de información. ¿Es cierto? Por eso le pido la paciencia para todos los predicadores, para todos los maestros, para todos los que están tratando verdaderamente de predicar y pararse aquí al frente. Paciencia, para que todos juntos crezcamos a la medida de Cristo, lleguemos a esa medida, pero soportándonos los unos a los otros. Lo contrario a la paciencia es impaciencia. No soportarnos, no apreciar nada, pero bueno. Termino con esta escritura, Efesios 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Dice, miremos bien cómo andemos. Aprovechen bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Tenemos que aprender a vivir como familia, como hermanos, ser pacientes unos con otros, deshacernos de todas estas cosas que nos afectan, de todos los malos hábitos que causan consecuencias, que causan que personas se alejen más de nosotros en vez de que se acerquen. Esas cosas las tenemos que ir dejando cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque es verdad, ni uno aquí es perfecto y todos tenemos errores. Por eso es que no nos debemos de juzgar y debemos de nosotros. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, pase al frente, obedezca el evangelio el día de hoy.